Bienvenidos a todos. En este vídeo vamos a hacer dos ejercicios muy sencillos de diseño. Vamos con el primero. Dice: diseña un circuito en el que cada receptor funcione a 15 voltios. ¿Qué nos está diciendo? Pues que tenemos que poner al principio una pila de 15 voltios y que todos los receptores que conectemos estén en paralelo para que les lleguen los 15 voltios cuando sus elementos de control estén cerrados. Eso es lo que nos quiere decir. Vale, pues ya tenemos nuestra pila de 15 voltios. Ahora vamos a ir leyendo y haciendo cada una de las cuatro condiciones. Primera condición. El circuito debe contener un interruptor general que vamos a llamar I1 que abra y cierre todo el circuito. En realidad es redundante. Un interruptor general abre y cierra todo el circuito. Pero bueno, aún así nos lo explican. ¿Qué debemos hacer? Pues justo después de la pila ponemos el interruptor que se llama I1. Los elementos normalmente cuando se dibujan en diseño se dibujan abiertos. Yo lo voy a hacer así. Eso no quiere decir que el circuito esté mal y que no funcione. Es que tanto los interruptores como los pulsadores los tenemos que dibujar abiertos o cerrados. Pues queda más claro si se dibujan abiertos. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo mi interruptor general. Ya hemos cumplido la primera parte, que cada receptor funcione a 15 voltios. Con eso hemos puesto la pila y la primera condición del interruptor general. Vamos con la segunda condición. Un motor que se accione mediante un pulsador P1 o un interruptor I2. Atención, esta I es importantísima. Vamos a volverlo a leer. Un motor que se accione mediante un pulsador P1 y un interruptor I2. Esta I significa que para que el motor se accione tengo que estar apretando tanto el pulsador P1 como el interruptor I2. Dicho de otra manera, para que funcione tengo que apretar P1 y el interruptor I2. ¿De acuerdo? Repito, para que funcione el motor tengo que apretar el pulsador P1 y el interruptor I2. ¿Y eso qué quiere decir? Que tengo que conectar pulsador e interruptor en serie, para que solo deje pasar corriente cuando estoy pulsando P1 y I2. El pulsador P1 y el interruptor I2. Como vemos, para que el motor funcione, tengo que apretar P1 y I2. Tengo que ponerlos en serie. Si no acciono los dos, el motor no funciona. Vamos con la siguiente condición. Una resistencia y un timbre que se accionen ambas con el mismo pulsador, que vamos a llamar P2. Pongo el pulsador P2 y este pulsador, cuando yo lo apriete, va a hacer que funcionen tanto la resistencia, que la resistencia de calor, y que el timbre suene. Una manera de hacerlo podríamos pensar que es esta. Pongo la resistencia y pongo el timbre. Podríamos pensar en esta solución. Pero esta solución es incorrecta. ¿Por qué? Porque en esta solución los 15 voltios se tendrían que repartir. Cuando tanto P2 como I1 estuviesen cerrados, estos 15 voltios sería la suma del voltaje de la resistencia más el voltaje del timbre. Acordaos de la segunda ley de Kirchhoff o ley de los voltajes. Pero puesto que me obligan a que a cada uno de ellos le lleguen los 15 voltios, yo no puedo poner la resistencia y el timbre en serie. Tengo que ponerlos en paralelo. Resistencia y timbre irán en paralelo para que a los dos les lleguen los 15 voltios. Entonces borro. Esta solución es incorrecta. Y ahora sí. La resistencia y el timbre. Ahora sí es correcto.
cuando yo pulse P2, le va a llegar 15 voltios tanto a la resistencia, imaginaos que P2 está cerrado y que I1 está cerrado. Por este camino, los 15 voltios le llegan a la resistencia y por este camino, los 15 voltios le llegan al timbre. Vamos con la última condición. Una bombilla que se accione mediante un pulsador P3 o un interruptor I3. Esta O es muy importante. La diferencia entre esta I y esta O es lo que vamos a explicar ahora. En el caso de la I, como hemos visto, tendría que apretar los dos a la vez. En el caso de una O, basta con que apriete uno de los dos, cualquiera. O también vale que pulse los dos. Esta O es una O inclusiva, que se dice. La bombilla va a lucir tanto si pulso el pulsador P3 como si lo hago con el interruptor I3, como si lo hago con los dos a la vez. Entonces, ¿cómo lo tendré que hacer? Pues en paralelo. P3 y 3. Y aquí mi bombilla. Fijaos, si cierro P3, supuesto, vamos a suponer que I1 está cerrado. Supuesto que I1 esté cerrado, si cierro P3, hay un camino por el cual las cargas pueden viajar. Luego la bombilla luce. Si P3 está abierto pero I3 está cerrado, imaginémonos que I3 está cerrado, hay un camino por aquí. Si los dos están cerrados, lo que va a pasar es que la intensidad se va a repartir. Parte va a venir por aquí, parte va a venir por aquí, pero va a pasar también por la bombilla. De manera que la bombilla va a lucir tanto si pulso P3 como si pulso I3, como si pulso ambos a la vez. Es la diferencia entre esto, una O, y esto, una I. Aquí debo pulsar ambos simultáneamente. Tienen que estar los dos cerrados para que le llegue corriente al motor. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejercicio muy similar. En este ejercicio nos dicen: diseña un circuito en el que cada elemento funcione a 8 voltios. ¿Qué nos están diciendo? Que pongamos una pila de 8 voltios. Seguimos leyendo. Bueno, no solo nos está diciendo que pongamos una pila de 8 voltios, sino que a todos los elementos les debe llegar 8 voltios cuando funcionen. Entonces tendrán que estar en paralelo. El circuito debe contener, primera condición, un interruptor general I1 que abra y cierre todo el circuito. Exactamente lo mismo que antes. Un interruptor general I1 que abra y cierre todo el circuito. Yo lo dibujo abierto. Seguimos leyendo. Siguiente condición. Un timbre que se accione mediante un pulsador P1 o un pulsador P2. Aquí está la clave. O. Basta con que pulse cualquiera de ellos, o el P1 o el P2 o ambos a la vez. Por tanto, estos dos pulsadores estarán en paralelo, para que en el momento en el que pulse cualquiera de los dos, dejen pasar corriente. Aquí estará el P1. Aquí estará P2. Y aquí dibujo mi timbre. Como vemos, si pulso P1, supuesto el I1 cerrado, la corriente tiene camino. El timbre suena. Si pulso P2, supuesto I1 cerrado, la corriente tiene camino. Si pulso ambos a la vez, va a tener dos caminos y también va a sonar. Siguiente condición, tercera. Una resistencia y una bombilla que se accionen ambas mediante el mismo interruptor. Y ese interruptor se va a llamar I2. ¿Vale? Pues pongo el I2 y a partir de aquí, si cierro el I2, le tiene que llegar corriente tanto a la resistencia como a la bombilla. Podríamos decir
Bueno, pues pongo la resistencia y pongo la bombilla. Así. Pero esta solución es errónea. ¿Por qué? Porque en este caso los 8 voltios se tendrían que repartir. Parte caerían en la resistencia y parte caerían en la bombilla. Fijaos en el camino. Supuesto I1 cerrado e I2 cerrado, esos 8 voltios se reparten entre la resistencia y la bombilla. Como yo quiero que le caigan 8 voltios a cada uno, debo conectar resistencia y bombilla en paralelo. Luego la solución correcta es aquí la resistencia y aquí la bombilla. Vale. Cumplida esta condición. Última. Un motor que se accione mediante un interruptor I3 y un pulsador P3. En esta I está la clave. Me están pidiendo que para que funcione el motor accione tanto el interruptor I3 como el pulsador P3. Para que circule la corriente, ambos deben estar cerrados. Eso quiere decir que tendré que poner estos dos elementos de control en serie, para que dejen pasar corriente solo si están los dos apretados. Interruptor I3, pulsador P3. Y aquí el motor. Como vemos, para que le llegue corriente al motor, ambos deben estar cerrados. ¿De acuerdo? Con esto terminamos el ejercicio.